hablando acerca de que somos imagen de Dios. Estuvimos hablando acerca de la ideología de género y la ideología de género como una pérdida de la objetividad con la que Dios nos ha creado. Hablamos acerca del movimiento feminista, hablamos acerca de cómo promueven ideas a partir de una mentira que ya está más que evidenciada, y no solamente por los círculos cristianos, sino también en general por los círculos laicos. Es decir, utilizan parcialmente una verdad para afirmar una mentira, y eso está llevando, pues, digamos, a una lucha, más que lucha, una diferencia social, ¿no? Ya se empiezan a levantar voces en contra de estos movimientos radicales, de estas agendas. Busquen Agenda 2030, 2050, y se van a encontrar muchas voces a través de YouTube, etcétera, donde están en contra de todo esto que tiene que ver con identidades y pues también la lucha de los médicos, ¿no? Biológicamente, que somos, ¿no? Una mujer trans, pues por muy mujer trans que sea, no va a ir al ginecólogo. Entonces, obviamente, pues también eso, aunque parezca obvio, pero eso está impactando también a nivel médico, ¿no? O sea, ¿qué hace un hombre disfrazado de mujer pidiendo cita a un ginecólogo que no tiene nada que ver con ellos? Y eso, claro, hace que las que realmente lo necesitan también pierdan sus citas, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, todo este movimiento no solo está causando impacto a nivel de cristianismo, que está comenzando a haber un movimiento en contra, un contramovimiento, sino también a nivel general. Pero como hablábamos ayer, y creo que es algo que tenemos que tener en cuenta, es que sinceramente hay un movimiento muy fuerte, digamos, de parte de los laicos, vamos a llamar, de parte de los no creyentes. Hay un movimiento muy fuerte en contra, y no hay tanto, o hay menos impacto, se toca menos, porque también el cristianismo está siendo atacado. Es decir, ya no solamente es promover lo que va en contra de cómo Dios creó al ser humano, sino también está habiendo un movimiento contrario hacia el cristianismo. Las demás religiones tienen que ser aceptadas. El Islam tiene que ser aceptado incluso en sus tonos más radicales. El hinduismo tiene que ser aceptado. Lo que es las religiones orientales ya no es que no solo son aceptadas, sino que son promovidas, ¿no? El yoga, la meditación. Descubrimos recientemente la geometría divina que tiene que ver con el yoga, y mejor no les cuento de dónde viene esa historia, porque realmente es una historia muy triste. ¿De dónde viene esto? ¿De dónde viene? ¿Cómo lo descubrimos, ¿no? Entonces, todo eso, o sea, se promueve todo ese tema de las religiones, y el cristianismo lo que están haciendo es acorralándolo, diciendo que somos homofóbicos, diciendo que no somos tolerantes, somos unos intolerantes con cualquier otra forma de pensar, cuando honestamente el Islam es todavía mucho más intolerante. Entonces la pregunta es, bueno, esto es el panorama, y el panorama para los creyentes no es un panorama muy positivo. La pregunta es entonces, ¿qué hacer? ¿Qué debemos de hacer entonces como creyentes? Y voy a juntar dos temas que había dos estudios, el 8 y el 9, y digamos tienen mucho que ver, y los voy a juntar los dos. Tiene que ver, bueno, en primer lugar, como creyentes, entonces, ¿hasta dónde debemos de sujetarnos a las leyes terrenales? Y eso responde a la pregunta, que es el tema que
digamos, se iba a tratar. Entonces, el obedecer a Dios antes que a los hombres, ¿a partir de qué momento lo debemos de comenzar a vivir o a cumplir? Vamos a comenzar con la primera. ¿Hasta dónde debemos de obedecer las leyes? Y para eso quiero que veamos, hay 3 textos principales que nos hablan y nos enseñan acerca de cómo los creyentes somos llamados a sujetarnos a los gobiernos. Y voy a empezar con el primero, Romanos capítulo 8. Hay uno de ellos que todos los conocemos y solamente lo voy a mencionar, realmente no voy a entrar a profundizar. Y bueno, pues si quieren lo menciono ya de una vez, simplemente para que ustedes lo sepan y me imagino que en cuanto lo diga, pues les va a sonar. Mateo capítulo 22, del 15 al 22, cuando llegan algunos fariseos para sorprender a Jesús, le preguntaron, básicamente: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres. No vamos a ponérselo bonito a Jesús, qué bueno eres, que viene a hacer las cosas. Nosotros venimos con la buena intención de no hacer trampa, ¿no? Dinos entonces, ¿es lícito dar tributo a César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Y le dijeron: de César. Y les dijo con una respuesta salomónica: dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto, se maravillaron y dejándole se fueron. Así que tenemos a un Jesús, en primer lugar, antes de entrar a Romanos y a Tito. Tenemos a un primer Jesús, en primer lugar a un Jesús, donde cuando le preguntan acerca de a quién debemos de tributar, y recordemos que durante el tiempo que estuvo de independiente Israel, que no estuvo bajo sujeción de ningún otro gobierno, e incluso cuando debían dar tributo, ellos tenían muy claro que había una parte que era tributar directamente al gobierno y tenían otra muy clara que era darle la ofrenda a Dios. Pero aquí estaban tratando de hacerle trampa a Jesús, pues porque ellos lo que querían básicamente era, si decían que había que dárselo al templo, que había que dárselo como ofrenda a Dios, había que darle a Dios esa moneda, entonces lo iban a acusar de que estaba sublevándose contra el Imperio Romano. Y entonces lo iban a condenar porque estaba fomentando la disidencia. Y si decía al revés, hay que dárselo al César y no hay que dárselo al templo, entonces básicamente lo que iban a cuestionarle es: bueno, oiga, y usted y dice que es hijo de Dios, ¿dónde está? Pero la respuesta de Jesús es salomónica en cuanto al tributo y en cuanto a la responsabilidad del hombre. Más allá de lo que es el pago del impuesto, el dar la ofrenda al templo, el dar la ofrenda a Dios, Jesús establece ahí un paralelo. Es decir, como seres humanos tenemos una responsabilidad frente a nuestro gobierno y al mismo tiempo tenemos una responsabilidad frente a Dios, y ambas deben de cumplirse. Así que cuando estamos en una situación como la que estamos hoy día, y no vamos a entrar en política, ya no vamos a entrar si estamos a favor o en contra de lo que está pasando, de lo que pasó o cómo va este país. Pero el Señor, aquí nos deja un mensaje muy claro, y lo vamos a ver afirmado a través de Pablo en los siguientes 2 textos. Tenemos una responsabilidad y debemos de sujetarnos al gobierno, pero también debemos de sujetarnos a Dios. Hay una parte que tiene que ver con Dios y una parte que tiene que ver con el gobierno. Y vamos a tratar de ver aquí dónde se encuentra ese límite.
Es decir, me debo de sujetar en todo momento y a cualquier cosa al gobierno. Vamos a ver lo que dice Romanos, Pablo, en el libro a los Romanos, capítulo 13, versos del 1 al 7. Perdón, del 1 al 6. Pablo, en la carta a los Romanos, comienza diciendo, y miren las palabras que utiliza, ¿de acuerdo? Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad y a lo establecido por Dios, resiste. Y a los que resisten, acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino el mal. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno, y tendrás alabanza de ella. Porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme. Porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios, que atienden continuamente a esto mismo. Vamos a darle un poco de contexto a lo que está hablando aquí Pablo. Un poco de contexto porque para entender por qué Pablo les está diciendo a los romanos, oigan, sujétense, sométanse a la autoridad. Y además, como les decía, fíjense en la primera palabra, sométanse. ¿De acuerdo? Someterse, en otras palabras, es agachar la cabeza y aceptar lo que ellos están diciendo, ¿no? El libro a los romanos fue escrito por Pablo más o menos años 55, 58, más o menos, casi terminando el ministerio. Pablo nunca había visitado Roma. Pablo tenía la intención, es muy probable que lo escribiera en su tercer viaje misionero antes de regresar a Cesarea, cuando luego ya en Jerusalén es encarcelado y luego ya es llevado prisionero a Roma. Pero es muy probable que lo escribiera en su tercer viaje misionero porque había habido una situación o había un problema muy fuerte dentro de la iglesia. Y el problema era la falta de unidad entre los creyentes. Romanos es considerado como el libro que trata acerca de la justificación, sí. Pero Pablo escribe todo acerca de la justificación porque hubo un problema muy serio entre los creyentes judíos y entre los creyentes gentiles. Más o menos en el 49, si mal no recuerdo, hasta el 53, fueron como 4 o 5 años que por un problema que hubo con los judíos a causa de Cristo, el texto habla de Crestos, pero digamos puede ser que lo escribieran mal y fuera Cristos, hablando de Cristo, por una discusión, un problema a causa de Cristo, el emperador echó fuera de la ciudad de Roma a los judíos. Y en aquella época los judíos y los cristianos no eran diferentes. Más o menos la diferencia, es decir, la separación, comienza a partir del concilio de Jamnia en el año 90 por los judíos, que deciden separarse completamente de los cristianos. Y ellos se llaman judíos y los otros son cristianos, y los cristianos no tienen nada que ver con los judíos. Pero en esa época, judíos y los cristianos eran considerados una secta de los judíos. Por eso también gozaban de cierta facilidad para extender sus enseñanzas, porque eran judíos, una secta. Entonces, ¿qué pasa? Hubo un problema a causa de Cristo,
en la capital romana. Y entonces el emperador, sabiendo que era un problema de los judíos, bueno, no era de los judíos realmente, pero era un problema de los cristianos, pero digamos, la diferencia entre los judíos ortodoxos y los cristianos, decide echar a todos los judíos, no importa si eran judíos no cristianos o judíos cristianos, decide expulsar a todos ellos de Roma. Más o menos en el 53, 54, el edicto del emperador es quitado y los judíos pueden regresar nuevamente a Roma. A todos nos suena Aquila y Priscila, ¿no? Pues muy probablemente Aquila y Priscila fueron de esos judíos que tuvieron que salir de Roma, se fueron para Éfeso a establecerse en el periodo que fueron expulsados de allá. Entonces, ¿qué pasa? Regresan los judíos cristianos, los cristianos judíos, al revés, ¿no? Los cristianos judíos, y se encuentran con una iglesia gentil, puramente gentil, que ha estado funcionando sola aproximadamente durante 4 o 5 años. Entonces vienen estos judíos y tratan nuevamente de imponer ciertas reglas judías dentro de lo que era el marco del cristianismo. ¿Qué pasa? Los gentiles básicamente les dicen, oiga, durante 5 años vivimos muy bien sin ustedes, déjenos tranquilos, nosotros estamos funcionando muy bien. Y venían los judíos, los cristianos judíos, y decían, bueno, debemos, para ser verdaderos creyentes, tenemos que hacer, tenemos que. Y entonces la iglesia se estaba rompiendo, se estaba desgranando. Entonces Pablo les escribe esta carta para animarlos a buscar la unidad. ¿Y dónde se encuentra la unidad? La unidad se encuentra a través de la obra de Cristo. Entonces, todos los 11 primeros capítulos trata acerca de cómo los judíos y cómo los gentiles que se convierten al cristianismo tienen un mismo origen. Como Cristo, digamos, tratando de tratar con los judíos no pudo y abrió las puertas a los gentiles, pero todos tenemos el mismo origen. ¿De acuerdo? Esos son los 11 primeros capítulos. Por eso es un tratado teológico, pero más que, o sea, que habla acerca de dónde venimos, la salvación, la justificación por medio de la fe, pero era para recordarles que los dos, tanto gentiles como judíos, tenían el mismo punto de partida. A partir del capítulo 12 son los aspectos prácticos, donde estaban las diferencias. Y entonces capítulo 12 comienza hablando, todos nos sabemos muy bien el 12, 1 y 2, hablando acerca de cómo debemos de ser transformados, luego habla acerca del amor. Y el capítulo 13 trata acerca del sometimiento, de la sujeción a las autoridades. Cuando uno entiende el contexto de por qué, digamos, de la situación que habían vivido los cristianos judíos, entiende por qué en el capítulo 13 mete el tema de la sujeción a las autoridades. ¿Por qué? Porque los judíos cristianos le agarraron un poquito de mal gusto al emperador. Los habían echado de Roma por una discusión a causa de Cristo. Y entonces, básicamente la pregunta que ellos estaban teniendo y la discusión que estaban teniendo con los judíos gentiles, oiga, nos echaron por ese emperador, ¿debemos de sujetarnos o no a las autoridades civiles habiendo sido injusta la causa de que nos expulsaran de Roma? Por causa de Cristo fueron expulsados de Roma. Pablo es claro y directo a la hora de cómo debe ser la relación de la iglesia con las autoridades. La relación debe ser de sometimiento, de aceptación. ¿Es injusto lo que pasó a los romanos? Sí, es injusto. ¿Estuvo bien o estuvo mal que los echaran de Roma? Sí, estuvo mal. Aún así, el espíritu del verdadero creyente es sujetarse, someterse a las autoridades.
Alguno puede pensar, oiga, pero si esto lo escribió por una situación política concreta, ¿por qué yo debo de aceptarlo? Porque el mandato es general, no está diciendo, miren, como les echaron de Roma, entonces no vengan con rencor y no odien al emperador, sino que sujétense aunque les echó de forma injusta. Eso si Pablo lo hubiera escrito así, podríamos entenderlo, que Pablo está delimitando al problema que ellos sufrieron. Pero no lo está haciendo de esa manera, sino lo está haciendo de forma general, y vamos a ver en Tito que vuelve a hacer lo mismo. Sométanse todas las personas a las autoridades superiores. Y nos va a dar varias razones, y con esto quiero entrar a que entendamos hasta dónde debemos de sujetarnos en toda esta cuestión de que tiene que ver con la ideología de género, con todo el tema del feminismo y con todo este movimiento que realmente, como decía ayer, la única manera, la única palabra que define este movimiento es locura. Locura. A pesar de la locura que es, dice, sometanse a todos, ¿no? Sometámonos, toda persona, a las autoridades superiores, por una sencilla razón. Porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Es decir, lo que nos está dando a entender aquí Romanos, Pablo a través de este escrito a los romanos, es que las autoridades que nosotros disponemos y que disfrutamos en estos momentos son autoridades que Dios ha permitido que estén. Que Dios es el que los ha puesto. Y uno dice, bueno, entonces no hay libertad de voto. Bueno, hay libertad de voto. Pero te les aseguro algo, que si Dios no hubiera querido que este presidente estuviera, algo habría hecho para que él no estuviera. Pero Dios lo permitió. Y podemos ponerle el nombre que queramos, lo podemos tachar con todos los atributos que se nos ocurran. Pero Dios es el que ha permitido y el que ha puesto el presidente que tenemos. Y el llamado que nos hace Dios, sean cual sean las circunstancias, es a sujetarnos a esas autoridades. ¿Por qué? Porque debemos también de recordar que a Dios no se le escapa nada. A veces pensamos que Dios necesita de nuestra ayuda para poder hacer las cosas correctamente en este mundo. Y no, si Dios lo ha permitido es porque Dios también está haciendo algo, está obrando de alguna manera. Y eso lo vemos a través del Antiguo Testamento, ¿no? Dios utilizó a los israelitas para castigar a los cananeos cuando salieron de Egipto. Pero Dios les avisó y les dijo, oiga, si ustedes me desobedecen, yo enviaré otras naciones para que los castiguen a ustedes. Y ahí tenemos a Siria y tenemos a Babilonia, que Asiria conquistó al reino del norte, Babilonia al reino del sur, y en todo ese ínterin, donde estuvieron desobedeciendo, Dios usó a diversas naciones para castigar y recordarles que tenían que volver a Dios. Y nunca fue injusto. Es decir, Dios puede estar permitiendo una situación como la que estamos viviendo ahora, sencillamente para despertar a su iglesia. O si lo queremos ver de esta manera, para, en cierto modo, castigar nuestra pasividad, para que nosotros nos despertemos y entendamos a la luz de la palabra lo que sí debemos de hacer. Porque durante todos estos años que había libertad de culto, que no pasaba nada donde nos reuníamos, que no pasaba nada cuando podíamos salir a predicar el Evangelio, y no lo hacíamos, entonces ¿qué pasaba? Pero ahora que empezamos a sentir la presión de que el cristianismo está siendo acorralado, es cuando quizá estamos empezando a entender que estamos faltando a la misión que el Señor nos ha impuesto. ¿Cuáles son las iglesias que crecen? Las iglesias que están en regímenes comunistas.
donde los creyentes son verdaderos creyentes, porque no vas a jugar con tu cabeza. ¿Eres creyente? Te corto la cabeza. ¿Eres creyente? Te mato. Entonces, o tienes la convicción de que realmente lo eres y sabes que te vas a arriesgar tu vida para ser creyente, o si no, mejor no juegas con fuego. ¿Qué es lo que pasa en las culturas occidentales? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Y qué es lo que, pues, en cierto modo podemos pensar acerca de cómo Dios está permitiendo todo esto? Es que podemos nosotros aquí jugar a ser creyentes. Hoy sí, mañana no. Hoy me interesan, quizá mañana tampoco. La persecución siempre ha sido la mejor herramienta para la expansión del cristianismo y también para asegurarse de que las personas que realmente afirman ser creyentes son creyentes. Porque nadie va a arriesgar su cabeza por algo, por una convicción que no la tiene. Así que vemos que está muy relacionado. Es decir, Dios utiliza a las autoridades, Dios pone las autoridades, uno, para gobernar, y vemos que también lo pone para hacer justicia, como vamos a ver ahora, pero también Dios permite este movimiento de autoridades y obviamente el respeto y la sujeción a dichas autoridades. ¿Para qué? Para que la iglesia despierte. Para que la iglesia vuelva a poner los ojos en el Señor. Ahora nos estamos preocupando. Ahora que en el colegio empiezan a enseñar cosas raras. Ahora que en la televisión, de verdad, yo me vuelvo a los dibujos animados de mi época. Porque los de hoy día tienen un trasfondo de ideología de género muy fuerte. Vean las películas. ¿De acuerdo? Las películas progres son las que ponen lesbianas, homosexuales, etcétera, en el reparto, y entonces esas no, esas son inclusivas y esas hay que promoverlas. Y entonces ahora es el momento en el cual nos despertamos y vamos entendiendo que quizá el trabajo que debíamos haber hecho no lo hicimos en el momento que sí teníamos la libertad para poder hacerlo. Entonces, bajo ese concepto, el llamado del Señor para nosotros es sujetarnos a las autoridades. Dice, hablando de las autoridades, que ellos están puestos no para infundir temor al que hace el bien, sino a lo malo. No, Pablo está hablando de esa sujeción a la autoridad, porque Dios pone la autoridad para poder corregir y dirigir un país de manera correcta. Y lo vemos, pues por ejemplo, lo bueno del gobierno lo podemos ver dentro de lo que cabe, dentro de todos los peros que podemos encontrar en el tránsito, ¿no? Tenemos policías que velan, en cierto modo, aunque todos sabemos que es por la plata, pero que velan para que se cumpla la normativa, que velan para que haya seguridad. En el mundo laboral hay leyes que se están implementando. ¿Con qué ánimo? Con que uno vaya a trabajar de manera segura. Así que las autoridades están puestas para poder ayudarnos, para poder juzgar, para hacer que las personas hagan lo correcto. Y también Dios lo utiliza, como lo hemos visto, también o permite ciertas cosas, para que también la iglesia despierte. Así que por un lado, la autoridad civil, la autoridad que nosotros tenemos, debe ser una autoridad a la que debemos de sujetarnos. Ahora la pregunta es, bueno, aquí Pablo está hablando bajo unas circunstancias. Si vamos a Tito, en Tito dice prácticamente lo mismo, sujetarnos a las autoridades. La pregunta es entonces, ¿en qué momento yo no debo de sujetarme a una autoridad? Porque esa es la pregunta que tenemos ahora. Bueno, ¿cómo hacerlo? Yo no sé si escucharon recientemente, y ahora vamos a Hechos. Escucharon recientemente en España a una muchacha, una adolescente, 16, 17 años, en Barcelona,
salían a orar frente a, creo que era el Ayuntamiento de Barcelona, salían a orar, pero eran un grupo muy grande y multaron a una muchacha con 1.800 euros, estamos hablando de prácticamente 8 millones de pesos, por orar públicamente. Entonces la pregunta es, bueno, ya, eso ya está en tribunales, ya está apelándose la multa por, digamos, la libre expresión religiosa dentro del marco de la legalidad española. Pero si se dan cuenta, pues, digamos, Dios ha permitido los medios también para poder responder. Pero entonces, ¿hasta qué punto? Si me multaron con 1.800 euros por orar en público, ¿hasta qué punto la semana siguiente voy a volver a ir otra vez allá a orar? ¿Hasta qué punto como iglesias podemos salir a orar, podemos salir a testificar? ¿Hasta qué punto, si nos mandan el no poder hablar, no poder hacerlo de manera pública, hasta qué punto yo sí puedo o yo debo de someterme? Hay un texto en Hechos capítulo 5, versos 27 al 29, que esos dos versículos por sí solos es como que nos dan la libertad para poder hacer básicamente lo que queremos. Hechos 5, 27 al 29, dice así: cuando los trajeron y los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de este hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y luego comienza a hablar acerca de ese Cristo crucificado, ese Cristo resucitado, el Cristo Salvador. Vuelven a dar testimonio. Juan y Pedro habían sido detenidos por haber predicado el Evangelio. Lo único que pudieron hacer fue darle unos latigazos y decirle: oigan, cállense y no vuelvan a predicar. Aquí hay varias cosas que algunos utilizan este texto para justificar. Uno, en primer lugar, el Sanedrín no tenía ninguna autoridad válida. Digamos, era un órgano de gobierno que los dejaban medio gobernar para llevarlos tranquilos con los judíos, porque eran un pueblo muy rebelde, pero realmente quien era el único que podía juzgar y condenar legalmente era el Imperio Romano. Así que Pedro y Juan fueron llevados ante el concilio sin más. Pero digamos, asumiendo que este concilio, el Sanedrín, fuera una fuente de autoridad, la pregunta es: ¿por qué Pedro y Juan, habiendo escuchado de Jesús esa sujeción a la autoridad cuando hablaba de entregar el tributo al César o el tributo a Dios, y Jesús les dijo básicamente: dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios? ¿Por qué ellos no se sujetaron? Porque aquí estamos hablando de otro tema distinto. Es decir, tenemos un aspecto legal en el cual nos debemos de sujetar a las autoridades. Es decir, yo debo de sujetarme a las leyes que rigen el país. Desde las leyes de migración, desde las leyes de impuestos, desde las leyes de uso civil, de manejo civil, etc. ¿Cómo debemos de relacionarnos? Esas leyes, como creyentes, debemos de sujetarnos. De lo que está hablando aquí, y aquí es donde viene en qué momento yo debo de obedecer a Dios antes que a los hombres, tiene que ver con la parte de testificar acerca de quién es Cristo y la obra de Cristo. Y ahí es donde los países que tienen persecución o que reciben persecución, los cristianos, es ahí donde está su límite.
Es decir, ellos son personas que se sujetan a las leyes civiles, pero cuando hablamos de testificar, cuando hablamos de vivir, cuando hablamos de confesar quién es Dios, ellos lo confiesan sabiendo las consecuencias de lo que va a pasar. Y ahí es donde viene el detalle, porque a veces cuando pensamos en sujetarnos o no a las autoridades civiles, pensamos en una revolución. No, es que como tenemos que ser creyentes y nuestra forma de pensar nos impide aceptar el homosexualismo, porque es pecado, todo el tema del feminismo, como está planteado, nos impide aceptarlo como es. Entonces no, debemos de revolucionar y debemos de cambiar y debemos de tirar a este gobierno. Vamos a ver de qué manera logramos que el gobierno caiga este mes. No. Justamente lo que está hablando aquí es que está bien, nosotros tenemos la libertad de pensar distinto. Pero ojo, las consecuencias están ahí. Pedro y Juan, que estaban predicando, que predicaron y fueron primeramente apresados y fueron mandados no seguir predicando, ellos sabían que tenían que predicar el Evangelio, pero también sabían las consecuencias de seguir predicando el Evangelio. Ellos en ningún momento trataron de tirar abajo al Sanedrín. Dijeron, oiga, Jerusalén, cristianos, armemos una revolución y degollemos a todo el Sanedrín, porque nos están impidiendo predicar a Cristo. No. Ellos predicaron y ellos sabían las consecuencias de predicar el Evangelio. Que iban a volver a ser apresados, que iban a volver a ser golpeados con látigo. Recordemos a Esteban, el primer mártir de la iglesia. Él sabía lo que les iba a pasar porque él había escuchado de Pedro y de Juan lo que les pasó. Y Santiago habló. Y Santiago les dijo lo que le tenían que decir. ¿Cuál fue su consecuencia? La muerte. Los primeros cristianos nunca se rebelaron contra el Imperio Romano. Ya después, digamos, del año 100, el siglo II, y ahí les decía ayer, es muy interesante leer a esos autores. De verdad, si tienen la oportunidad, los libros están un poquito caros, pero son interesantes, merece la pena, son así. Y tienen la mayor parte de los escritos principales, y hablan mucho de lo que estaba sucediendo en el imperio y, cómo, y daban respuestas a cómo debían de vivir en todo momento. Algo que ellos promueven es el respeto a las autoridades y el sufrir a causa de Cristo. Es decir, no les están llevando a la sublevación, lo que los autores, esos padres de la iglesia, estaban llevándoles a los creyentes, era decir, ustedes deben de ser diferentes, ustedes deben de predicar el Evangelio y ustedes deben de sufrir a causa del Evangelio. ¿Por qué? Porque vivir el Evangelio en aquella época, rechazar al César como Dios, traía sus consecuencias. Y entonces los ponían frente al tribunal y ellos tenían que confesar que César era Dios y que el panteón de los dioses romanos eran dioses para poder ser libres. ¿Y qué les escribían? Oigan, si les pasa eso, perseveren. En ningún momento los llamaron a una revolución. En ningún momento los llamaron a derrocar el gobierno romano. Sino todo lo contrario, les llamaron, y lo hemos visto en Romanos, lo vemos en Tito, lo que les llama es a sujetarse, a someterse a las autoridades. Y si ser cristiano tiene sus consecuencias, incluso la muerte, asumir la muerte como un aspecto, como algo, una característica de la fe. Hoy día, con todo lo que está pasando, y con esto ya termino, hoy día, con todo el movimiento feminista,
con todo lo que es el movimiento de ideología de género, con todo lo que está sucediendo a nivel político y a nivel social. ¿A qué somos llamados? En primer lugar, como lo hemos visto en Romanos, somos llamados a sujetarnos a las autoridades. Miren, yo puedo no estar de acuerdo con el homosexualismo y con que un hombre y un hombre se casen o se unan, que una mujer y una mujer se unan, que los homosexuales adopten. No estoy a favor. Y otras muchas cosas. Pero en cierto modo yo debo de aceptar, por decir así, legalmente, que si eso se ha dado, aunque yo no esté de acuerdo, legalmente se puede hacer. No, yo no estoy de acuerdo. Y si alguien me pregunta, abiertamente diré, no estoy de acuerdo. La Biblia me enseña esto, esto y esto. Eso, en España hubo una temporada que muchos pastores, muchos predicadores, muchos ancianos de iglesias se fueron a la cárcel por eso. Sí, se fueron a la cárcel. Y ellos lo llevaron con toda la honra del mundo. Ellos nunca se pelearon. Luego se desarrolló el ministerio Abogados Cristianos, que justamente fue un grupo de abogados, tenían sus trabajos, pero se juntaban entre ellos para ayudar ante estas situaciones legalmente a defender a personas que por defender el Evangelio eran llevados a prisión. Y estos hermanos salieron venciendo, salieron ganando en ese sentido. Si mis pensamientos, si mis ideas van en contra de lo que la sociedad permite o la sociedad dicta, yo puedo expresar públicamente y debo expresar públicamente lo que es correcto frente a la palabra y lo que no es correcto frente a la palabra. Ahora mismo existen muchos medios, les decía, hay mucha gente no cristiana que se dedica a eso. Quiero y me gustaría que hubiera más cristianos que abiertamente expresaran desde la Biblia el rechazo. Pero hay otra forma también de poder luchar contra el sistema de forma legal. Lo voy a poner de esta manera. Hermanos, están privilegiando en cierto modo a los homosexuales para poder, por ejemplo, adoptar hijos. Como eso es lo progre, se permite la adopción, ¿no? Y como dos hombres no pueden tener hijos y dos mujeres tampoco pueden tener hijos, solo pueden adoptar. Hermanos, ¿cuántos de nosotros nos hemos tomado el tiempo para hacer eso mismo? Decir, bueno, pues si hay niños que necesitan de una familia y están en un orfanato, hay muchos medios, hay muchas formas, muchas modalidades para poder adoptar o para poder cuidar. ¿Qué estamos haciendo nosotros como cristianos para poder cambiar la sociedad en ese sentido? El cristianismo no es una cuestión de revolución social, revolución violenta. Si algo que vino Jesús a hacer y algo que llamó Jesús a hacer es que nosotros como creyentes somos pacificadores. Bienaventurados los pacificadores. No está diciendo bienaventurados los violentos. Si algo insiste Pablo acerca de la vida vieja contra la vida nueva, era que, oiga, ustedes son iracundos, ¿no? La palabra tiene iracundo, tiene que ver con ira, odio, rechazo, sublevación. Eran iracundos, ahora no lo son. Ahora son ustedes pacificadores. Hermanos, lo podemos hacer a viva voz, mostrando el desacuerdo públicamente en lo que creemos, pero también hay otros medios para poder cambiar la sociedad. Por ejemplo, aquí
Durley, ¿no? En un colegio, le abrieron las puertas para enseñar religión. Es el momento de poderles meter lo más que se pueda a la Biblia. Luego Dios obrará en la vida de sus muchachos. Y veremos a ver cuál es el fruto de todo el trabajo que Durley ha hecho. Pero ¿cuántos de nosotros, pudiendo hacer ese tipo de cosas, no lo hacemos? Y lo de Durley es tiempo completo, pero hay otros que se dedican tiempo parcial. Dicen, bueno, yo tengo, yo qué sé, martes, miércoles para poder hacerlo, y se abren puertas en colegios para enseñar religión y valores y poder ir a enseñar Biblia. ¿Cuántos estamos dispuestos a sacrificar nuestra comodidad para adoptar hijos? No, si es que llevar uno es complicado. Yo puedo decir, ustedes ya saben, tenemos 4. Dios sostiene con 1, 2, 3 y 4. Dios obra y hace milagros para poderlo sostener. Les decía que los cristianos en los primeros siglos, los romanos, pues todos ya sabemos, ¿no? El tema de la infidelidad dentro del matrimonio es, desde que Adán y Eva pecaron, el tema de la infidelidad es lo normal, ¿no? Tanto los hombres como las mujeres tenían sus amantes. Y entonces cuando, digamos, para ellos era importante la descendencia de un varón para guardar el nombre de la familia. Y entonces cuando el hombre tenía una aventura con una y esa una se quedaba embarazada y tenía un hijo, ¿qué hacían? Lo echaban al basurero. Sí. Cuando la mujer tenía una aventura con otro, que hasta podía ser esclavo, y tenían un hijo, ese hijo se iba al basurero, literalmente al basurero. Los creyentes en aquella época no hicieron una manifestación en las calles de Roma exigiendo que el gobierno tutelara a esos bebés recién nacidos para que no murieran en las noches allá en el basurero. Ellos iban, tomaban los bebés y los criaban. No hubo revolución política, no hubo revolución social, sino que ellos, desde la convicción de que eso era un ser vivo, que Dios había dado vida y que debía de ser un ser vivo respetable, ellos asumían la responsabilidad de educar y de cuidar a esos hijos. ¿Y cómo lo hacían? Porque entre los creyentes había un sentido de comunidad donde, oiga, nos encontramos 3 nuevos. Bueno, cuídelos, pero nosotros le ayudamos, aportamos, les damos un techo donde puedan vivir, donde puedan crecer, etc. Si se dan cuenta, o si nos damos cuenta, la Biblia nos llama al pacifismo, a ser pacíficos. Y Dios nos llama a ser firmes en nuestras convicciones. Y en esos momentos Dios nos llama a ser firmes en nuestras convicciones. Pero en todo momento sujetándonos a las leyes que rigen el país, que rigen el gobierno. Gracias a Dios, aquí tenemos muchas maneras de poder llevar todo esto, de poder expresar nuestra contrariedad a esas ideologías. Podemos también ayudar a que en las circunstancias de libertinaje que se están viviendo, los orfanatos crecen debido a violencia de género intrafamiliar, los sacan de familias, personas que entregan en adopción porque no quieren tener el bebé. Nosotros podemos ser agentes de transformación dentro de la sociedad. El último ejemplo, yo me imagino que todos han escuchado, Moller. Él tenía un orfanato allá en Inglaterra. George Muller, sí. George Muller, 1800 y algo. Él tenía un orfanato. Él recibía a todos los niños que por las mismas circunstancias o digamos diferentes temáticas en Inglaterra eran abandonados en las calles.
Así que lo que pasa hoy día no es algo nuevo, también es algo viejo. Y él lo recibía. Y él tuvo uno de los orfanatos más grandes del mundo. Él nunca pidió plata, pero Dios siempre proveyó. Hay una anécdota en su libro que dice que ese día no tenían ni para desayunar. Y entonces oraron dando gracias a Dios por los alimentos que ni siquiera tenían. Y que ese mismo día el que repartía leche se le estropeó el carro casi al frente del orfanato y entonces donó toda la leche al orfanato porque si no se le iba a estropear igualmente. Y vino otro que también se le estropeó su carro, su camión, y tenía comida para poder compartir. Y entonces se lo decidió donar. Hermanos, las formas son muchas, pero el llamado a sujetarnos a la autoridad, aún estando en desacuerdo, es un llamado para todos. Dios es el que apone las autoridades. Y las palabras que utiliza en Romanos, y con esto ya termino, la palabra que utiliza con respecto a oponerse, dice el verso 2, Romanos 13:2, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Si vemos a la iglesia en África, en Asia, en China, en Corea del Norte, muriendo a causa del Evangelio. Pero ellos tienen claro que la sujeción a la autoridad es una sujeción completa. Hermanos, nosotros somos llamados a sujetarnos a las autoridades. No a vivir según lo que las autoridades dictan. Para eso están las convicciones que la palabra de Dios nos da. Yo debo de vivir bajo esas convicciones, sabiendo que eso me puede acarrear consecuencias, como a Pedro y a Juan, que fueron llevados por segunda vez al Sanedrín y fueron golpeados en la espalda. Pero ellos estuvieron dispuestos a sufrir. Pero siempre se sujetaron. La pregunta es nosotros, ¿hasta qué punto estamos dispuestos a ser diferentes? Sujetarnos a las autoridades, pero a la vez predicar y vivir según nuestras convicciones. Y como les he dicho, hay muchas maneras de poder hacerlo. Pero ¿cuántos de nosotros estamos dispuestos a sacrificar parte de nuestra comodidad para poder hacerlo? ¿Hasta qué punto estamos dispuestos a sacrificar de lo de nuestro bolsillo para poder llevar el Evangelio, compartirlo, aún en momentos difíciles? Esto es una decisión. Esto es una decisión. Sujetarse a la autoridad es una decisión. Y vivir bajo nuestras convicciones es otra decisión. Y las dos pueden convivir. Pero que sepamos que eso tiene consecuencias. Oremos. Gracias, bendito Señor, porque a través de tu palabra tú nos enseñas no solamente a sujetarnos, sino también a vivir de manera íntegra bajo nuestras convicciones. Señor, ayúdanos a aprender a asumir las consecuencias. Señor, saber que si te obedecemos, eso va a traer consecuencias, sí o sí, siempre. Señor, ayúdanos también a que en todos los cambios que se están dando, ayúdanos también a tener la convicción de asumir la responsabilidad de llevar tu palabra en la sociedad. Señor, te ruego que nos ilumines, que nos des nuevas ideas, nuevas formas de pensar. Señor, que también nos ayudes a dejar de mirarnos a nosotros mismos, nuestros bolsillos, nuestros intereses, y podamos mirar a los demás. Y podamos ver a los demás con los ojos como tú los ves. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.